buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en la edición de este 26 de noviembre del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Beto. Muy buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa. Bueno, el día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Estaremos hablando de la situación de Argentina frente al triunfo, bueno, que ya informamos la semana pasada, en el momento en que se produjo, las elecciones generales, la segunda vuelta en Argentina, el triunfo de Milei, y bueno, la respuesta que hay desde, bueno, desde la izquierda, desde el pueblo trabajador, en este caso un llamado a ya comenzar a enfrentar desde ya la política antipopular y represiva que propone este señor. Entonces estaremos hablando un poco sobre qué se espera en Argentina y, bueno, qué es lo que se está preparando de cara a este nuevo gobierno, ¿no? Después continuamos con la información de lo que sucede en Palestina. Eh, Se logró un alto al fuego, producto de las negociaciones, intercambio de rehenes. Sin embargo, sigue la masacre, sigue la represión, siguen los asesinatos por parte de Israel contra el pueblo palestino, pese a esta tregua que se declaró, ¿no? Bueno, en ese mismo marco, bueno, hay una gran campaña internacional de apoyo a Palestina y justamente el 25N, el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia a la Mujer, hubo movilizaciones importantes sobre el tema de Palestina, donde bueno, a nivel internacional hubo movilizaciones feministas muy fuertes en apoyo a Palestina, además de la denuncia de todas las formas de violencia, y en el caso de Bolivia, el tema de los ecocidios. Bueno, y continuando con el tema nacional, eh, hablaremos sobre la situación del medio ambiente y cómo se plantea un pliego petitorio por la defensa de los bosques, el agua y la vida, con 20.000 firmas que fue presentado al gobierno. Bueno, como verán, son temas muy importantes y bueno, de esta forma comenzamos su programa Radio Rebelión. Bien, tenemos un video del compañero Juan Carlos Jordán, bueno, un audio en realidad. Vamos a escuchar este audio para, bueno, Giordano es el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores en Argentina, diputado de izquierda socialista. El compañero es, bueno, dirigente de nuestra corriente y, bueno, le hicieron una entrevista justamente a partir del triunfo de Milei, ¿no? Que eso es lo que se puede esperar. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice nuestro compañero en esta entrevista y después comentaremos un poco más sobre, bueno, qué se puede esperar del nuevo gobierno de Argentina. Entonces vamos con el audio. La burocracia sindical ante esta situación, hagamos un resumen, aumento sideral de los precios, caída del salario y de las jubilaciones, y la amenaza de todo lo que ha dicho Milei, la pérdida de puestos de trabajo en la obra pública, la amenaza de que no se pague el aguinaldo, Sí, terrible. la amenaza de las privatizaciones que significarían privatizaciones con despidos y cierre, la amenaza directa de cierre de la TV pública, de Telam, de Radio Nacional. Y le podríamos seguir agregando, ¿no es cierto? Es decir, el plan motosierra no cambió. Ayer escuchaba a un periodista que dice, hoy es un día muy importante, ayer, no un columnista, muy importante, porque hay una muy buena noticia, no va a haber dolarización y va a haber otras cosas, pero la dolarización no se va a dar, entonces eso es muy importante. Y está bien, es muy importante, claro que es muy importante que no se vaya la dolarización, cuando ya inclusive era medio imposible porque tenés que pedir, algunos decían ya 100.000 millones de dólares de préstamos para poder aplicarla. Pero el plan motosierra, el plan no cambió. Otra cosa es lo que pueda hacer por la lucha y por la movilización, no por lo que van a hacer en el Parlamento, el peronismo, o cómo se va a acomodar el Parlamento, o si van a llegar a un acuerdo en tal cosa. No, no, eso va a depender de la lucha y de la movilización. Y la CGT que se reunió para sacar una foto, que dice que está muy preocupada por el tema, pero ¿qué pasa? Dice ni un paso atrás, la consigna, ¿no? Ni un paso atrás, que vamos a tomar medidas, ni un paso atrás. Ahora, ni un paso atrás
tiene varias cosas. Primero, no es solo que no hay que dar un paso atrás, ya se dieron muchos pasos atrás por complicidad de estos dirigentes traidores, porque la pérdida salarial y jubilatoria fue un paso atrás precisamente por la complicidad de ellos que no movieron un dedo. Segundo, todos dicen el diálogo. Vos fíjate, hoy las declaraciones de Andrés Rodríguez, UPCN, hay que garantizar la gobernabilidad. Pero a renglón seguido dice, no hay ningún dato que amenace el empleo público. No hay que prejuzgar, dijo Andrés Rodríguez, ¿no? El que sacó la foto. Ahora, por otro lado, el caradura de la UOCRA, Martina, dice, sí, están en peligro 200.000 puestos de trabajo. Ahora, no han hecho ninguna asamblea, no han hecho ningún cuerpo delegado, no están preparando, como siempre, inclusive hemos escuchado muchos dirigentes peronistas y demás echarle la culpa a la gente, ¿no? Decir que no, bueno, Que se aquel que votó a Milei, que si se votó a la jodan. derecha, que se la banque, Claro, sí, esa es la excusa que ¿no? están dando ahora. Incluso, Son los incluso, canallas completos. sí, incluso ahora se echa, todavía Milei no entró a gobernar, esto es culpa de ustedes, se pasan la pelota uno al otro, pero los dos son cómplices de este ajuste porque uno se calla la boca y el otro quiere que haya tarifazo, porque dijo Milei hoy o ayer que los precios están atrasados, de los salarios no habla, ¿eh? Y no, ¿qué va a hablar? Si el verso de salario, vos imaginate, el salario y la revolución productiva de Menem se va a aplicar ahora todo en el 100%. Pero volvamos a la CGT para redondear esto, Sí, porque el tema está en que echarle la culpa a la gente, pero millones votaron, lamentablemente equivocado, al ultraderechista Milei por el desastre del gobierno peronista, por la inacción y la complicidad de la CGT y la CTA, que le dieron el caldo de cultivo, siendo cómplice de la pobreza y la desesperación, a que millones votaran por el libertario. Bueno, en contraste de esto, Izquierda Socialista, no Izquierda Socialista, nuestro partido, el sindicalismo combativo y un montón de luchadores de distintas organizaciones, estamos apoyando y siendo parte y llamando a impulsar asambleas en los lugares de trabajo para enfrentar todo esto. En los medios públicos las ha habido plenarios de ATE donde nosotros hemos llevado la moción de que tiene que haber un paro general de los estatales, que no hay que decir, hay que esperar a ver qué pasa. Sí, nadie dice hacer digamos, un paro, digamos, antes de conocido esto, pero ya está claro lo que dijo Milei. Entonces vos tenés que ir con lo que dijo Milei. Milei dijo esto, Milei dijo lo otro, no va a pasar ni un paso atrás, como dicen, bueno, pero decíselo a los trabajadores en asamblea, en plenario delegado, para ya ir generando un ambiente para que cuando, claro, para cuando se empiece a aplicar. Eso es lo que están haciendo los ferroviarios del Sarmiento, que van a convocar un plenario delegado, ya le están reclamando a Sacia que haya un aumento inmediato de salario con todo el aumento que hay. El otro día hubo una marcha muy importante, este jueves, con las madres de Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y toda la izquierda, para decir, digamos, de que enfrentar todas las posibles medidas a favor de los genocidas y represivas del gobierno, Milei y Villarruel. Hoy va a haber una marcha muy importante del Congreso de Plaza de Mayo del movimiento de mujeres, que se combina contra la lucha patriarcal, machista a nivel mundial, contra la violencia de género, y a su vez también levantando la voz feminista, digamos, por el pueblo palestino, por las niñas, niños y mujeres asesinadas en Gaza. Y bueno, y tenemos que preparar, es decir, preparar un plan de lucha, porque el plan motosierra está vigente, la amenaza antiobrera y demás está vigente, y eso es lo que dice Milei. Está diciendo que los próximos 6 meses son de shock en todo sentido, en atacar los derechos laborales, en atacar el salario, los puestos de trabajo, y se viene lo otro, ¿no? Que ya lo están diciendo hoy, que en el caso de Caputo ya está previendo un nuevo endeudamiento de 20 a 25.000 millones de dólares, que se lo terminan después cobrando al pueblo trabajador, para hacer esto, ponerla al país en orden, ¿no? Como diciendo, hay que el país en orden, ¿no es cierto?, el beneficio a los grandes capitales privados y todo lo demás, porque ellos dicen, no va a pagar, lo tiene que pagar la política el ajuste, no el privado. Ahora, el privado, ¿quiénes son en boca de Milei? Grandes empresarios, las privatizadas, multinacionales, los bancos, gasíferas petroleras. El comercio exterior está todo privado, los puertos son todos privados. Inclusive te digo Juan, el narcotráfico es un negocio privado. El lavado de dinero es un negocio privado, ¿no? claro.
Entonces, bueno, ahí estamos, digamos, nada, Claro, enfrentando todo esto de esta manera y bueno, y viendo qué pasa. claro. ¿Mm? Giordano, bueno, el panorama es tétrico para los trabajadores y para Juancito, los yo jubilados. te digo que me están llamando de otra radio, a ver si podemos ir redondeando porque son las 10 y Bueno, 27 no, y... lo último, que el panorama no nos queda otra del pueblo trabajador y a los jubilados es salir a luchar y hay que organizarse. O hay que organizarse con Sí, la base Juancito, y estamos peronista. diciendo que los únicos, una cosa es luchar y también políticamente, por eso en todo esto, desde el Frente de Izquierda fuimos los únicos que dijimos que hay que romper los lazos con el Fondo Monetario y que dejar de pagar la deuda externa y bueno, y eso se va a poner de vuelta de manera candente en el próximo tiempo. Hay que construir una alternativa política, fortalecer una alternativa política como lo es el Frente de Izquierda Unidad, porque si no, no hay salida para pelear todo esto también, ¿eh? Bueno, te dejamos para que Dale, Juan, siga porque me están actividades. llamando de otra radio. Ya Bueno, me bueno, comprometo con otros días. gracias. Bueno, Bueno, ahí teníamos las palabras del compañero Juan Carlos Giordano. Bueno, un análisis general de la situación de Argentina y el plan, bueno, y la necesidad de fortalecer la izquierda y preparar un plan de lucha para enfrentar el ajuste que promete mi ley. Miguel, si nos puedes comentar un poco más sobre esta situación. Bueno, en primer lugar, el triunfo de Milei fue muy amplio, por decir así. Sacó en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Sacó el 56% contra el 44% de Massa. En la primera vuelta había sacado el 30 y algo, 31 creo. Y hay que tomar en cuenta que en la primera vuelta se elegían también los diputados, es decir, y que solamente se renovaba la mitad del Congreso, es decir, que tiene un 15 a 20% de diputados nada más. Bueno, pero independientemente de esto, hubo mucha gente que lo votó en la segunda vuelta. ¿A qué se debe esto? A la gran crisis argentina, que en la segunda vuelta de la elección, gran parte de los votantes, quizá la mayoría de los que votó por Milei, y ellos se veían las entrevistas que se hicieron en televisión, en las redes, ni sabía el contenido de sus medidas que él estaba diciendo. Pero lo votaban porque insultaba a Massa, es decir, al gobierno peronista, que obviamente es el responsable principal de esta crisis. Ahí se habla de los aumentos de precios siderales. Bueno, sí, es difícil de verlo desde Bolivia, inclusive, salvo los que tienen parientes en Argentina que les cuentan. Pero los precios suben 30, 40%, a veces en algunos productos en un mes. Es decir, la inflación anual se calcula 140%. Es brutal. Y los salarios van quedando atrás, no aumentan, pero mucho menos que eso, entonces disminuye. Pero esto viene de hace tiempo, es decir, la crisis argentina viene de hace mucho en realidad. Esta última etapa, podemos decir, está relacionada justamente con el gobierno de Macri, que Macri es el otro, fue el presidente anterior a este gobierno peronista, y ahora es aliado a Milei. Y la Bullrich, que era la candidata del macrismo, ahora es ministra, ya Milei dijo que la va a nombrar ministra. Bueno, es decir, Milei no es algo nuevo, pero la gente no lo entendía así, no lo conoce, ve que insulta y le dice de todo a los políticos, bueno, corrupción, por supuesto que con elementos ciertos, pero trata de decir que todo se debe a la corrupción de algunos políticos. Y no dice nada, obviamente, porque está a favor del saqueo de las transnacionales, del saqueo del agronegocio, del saqueo que significa la deuda externa de la Argentina, que es gigantesca, y que eh, cada vez hay que pagar 10.000 millones, 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares y así.
¿Y esto de dónde sale? Obviamente se le saca a los trabajadores indirectamente con esta inflación brutal, bajando los salarios. Argentina no tiene dólares, por eso la dolarización es una ficción. Ahora están diciendo que no, que van a postergarla, que no, por ahora no se puede, porque no hay dólares. Van a pedir prestado, dijo, informa Giordano, 25.000 millones de dólares. Bueno, en fin, pero los que están ganando con esto, como explicó Giordano, son los grandes empresarios, son las transnacionales, y obviamente es el negocio también de la deuda externa, que se llevan la plata de Argentina. Este vaciamiento de Argentina empieza hace mucho. Argentina lleva una crisis que cada 15 años, 20, estalla y es terrible. Hubo una en el 90, hubo otra en el 2001, y ahora tenemos esta que es también hiperinflación. Entonces, en la gente hay una gran confusión. Ahora, esto no significa que la población trabajadora va a aceptar tranquilamente que Milei, entre las cosas que dijo, es eliminar la educación pública, eliminar la salud pública, porque dice que el Estado gasta mucho, que tiene que gastar menos. Entonces elimina varios ministerios, incluso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque no hace falta, dice, eso es para privados. Va a despedir a decenas de miles de trabajadores que trabajan en el sector público. Bueno, esto es lo que dice Milei que va a hacer. Ahora, que lo puede hacer y cómo lo puede hacer es otro tema. Indudablemente va a haber resistencia. Hay un antecedente, hay varios antecedentes internacionales de gobiernos parecidos a Milei, con ideas parecidas, y básicamente los más conocidos son Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Los dos trataron de aplicar medidas de este tipo y hubo una gran resistencia popular. En el caso de Bolsonaro, además, le tocó gobernar durante la pandemia. Bueno, eso fue una mala suerte de Bolsonaro. Pero él negó la pandemia. Hubo 700.000 muertos en Brasil, fue el país que hubo más muertos en el mundo de la pandemia. Y eso generó un descontento brutal y, bueno, terminó perdiendo las elecciones. Bueno, en el caso de Trump, lo mismo, enfrentó una rebelión popular encabezada por los afroamericanos, la población de origen africano que está en Estados Unidos, por la discriminación, por la represión policial, pero con apoyo de los jóvenes, de millones de personas. Y terminó derrotado también. Bueno, esto es un antecedente. ¿Qué pasará en Argentina? Bueno, veremos. Nadie puede. Pero Argentina tiene, obviamente, una tradición también de luchas populares muy importante. Y recientemente hubo una rebelión popular en Jujuy, en una provincia. Es muy posible que esto se traslade a una rebelión generalizada a nivel nacional contra el gobierno o medidas del gobierno de Milei. Esto, como digo, bueno, todavía está por verse cuándo, cómo. Giordano citaba a la CGT, que es la Central Obrera principal, diciendo, bueno, no, nosotros vamos a hacer solamente vamos a esperar a ver qué hace, qué no hace. Es decir, me están anunciando. Por supuesto que se puede esperar, esperar en el sentido de que no se puede lanzar una huelga general, pero sí hay que preparar a la gente para impedir esas medidas. Prepararla. Obviamente los sindicatos que tienen direcciones clasistas, bueno, uno es, por ejemplo, los ferroviarios, que dirige el Pueblo Obrero, que fue candidato también de izquierda socialista, que ya están haciendo un plenario ahora para discutir cómo se van a organizar, para pedir un aumento salarial y cómo se van a organizar para enfrentar cualquier medida contra ellos. Bueno, y así
varios sectores han empezado a discutir en las bases y en algunos sindicatos, como digo. Pero claro, ahí también hay un obstáculo que es la dirección sindical, que es una burocracia corrupta, que está pegada a lo que ni siquiera hace reuniones, ni congresos, ni nada, y que colaboraba obviamente con el gobierno peronista. Ahora veremos qué hace. Milei, como decía, tiene minoría en el Congreso, pero esto no va a ser lo que lo va a frenar, porque él puede muchas cosas hacerlas por decreto y otras por acuerdo. Porque el proyecto de Massa, del peronismo y por supuesto de Macri, que está aliado, y en lo económico es parecido. Entonces muchas cosas pueden hacer en acuerdo en el Congreso, pero lo decisivo va a ser la resistencia popular. Y esto está por verse en los próximos tiempos, ¿no es cierto? Es muy factible que haya una gran convulsión social en Argentina. Es muy factible. Hoy no podemos predecirlo. La gente, por supuesto, está desorientada. No sé si escucharon, bueno, uno de los pretextos de los dirigentes sindicales para no hacer nada ahora es decir, bueno, pero si la gente votó por Milei, como las bases votaron por Milei, nosotros no tenemos la culpa. Eh, es decir, le echa la culpa a la gente, que obviamente, como dije, la mayoría de los votos Milei fueron votos contra el peronismo, contra el gobierno de Massa. Así claramente. Así como muchos de los votos por Massa fueron votos contra Milei, para que no ganara Milei. Es decir, fue un voto negativo, digamos, mucha gente, ¿no? El voto por este para que no gane el otro, voto por el mal menor, digamos. Entonces, bueno, las elecciones ya pasaron, el peronismo está... De hecho, Milei se reunió con el presidente actual, peronista, discutieron amigablemente, dice, sobre las futuras medidas, qué van a hacer, qué sé yo. Es decir, se empiezan a tratar de entender, digamos, para un proyecto a favor del gran capital, que todos tienen de alguna manera, y que está presionando para lograr acuerdos y, ¿no es cierto? Milei ya dijo que va a cumplir estrictamente con el Fondo Monetario Internacional, con el pago de la deuda, que eso no hay problema. Entonces, bueno, veremos qué ocurre. Yo quería agregar una cosa. Aquí en Bolivia hay mucha confusión sobre el tema, muchísima confusión. Incluso compañeros, compañeras, luchadores que están enfrentando, digamos, medidas del gobierno actual, del MAS, y que entonces dice, ah, qué bien, ganó Milei, lo felicitan a Milei. El presidente Arce dijo, le deseó éxitos a Milei, lo cual es bastante insólito, porque ¿qué quiere decir éxito de Milei? Que aplique ese ajuste brutal contra los trabajadores. Otras organizaciones también le desearon éxitos a Milei, y por supuesto, personajes como Camacho dijo, bueno, tenemos que hacer lo mismo en Bolivia en el 2025, lo mismo Quiroga. Es decir, hay varios acá que se tratan de identificar con Milei, como diciendo yo soy el Milei de acá, me tienen que votar a mí. La CONADE, que quiere una unidad de todos, dice que quiere una unidad de todos contra el MAS, también le deseó éxitos a Milei, lo cual es bastante insólito, porque la CONADE supuestamente tiene una composición de gente proveniente de centro izquierda, opositores al gobierno del MAS, pero que no son de derecha. Pero bueno, que ahora quieren una unidad con la derecha, y también le desearon éxitos a Milei. Entonces, esto es vergonzoso para los dirigentes, es
sobre todo para los dirigentes, bueno, de la CONADE o eso. Los otros, bueno, es lógico que trate de identificarse. El gobierno de Arce, bueno, es la hipocresía del gobierno, ¿no es cierto? Y, pero sí hay que explicárselo con paciencia a las bases trabajadoras que, no, que también tienen confusión, ¿no es cierto? Incluso gente que tiene parientes en Argentina y todo dice, bueno, pero puede ser que mejore. Cuando los bolivianos van a ser los peor tratados por Milei. Ya dijo que no va a haber atención de salud para bolivianos ni para extranjeros. Bueno, van a ser los peor tratados seguramente. Pero bueno, la gente todavía no sabe. Entonces, No, sí, bueno, en general es una situación preocupante, ¿no? Porque, bueno, se ven las contradicciones, se ve cómo poco a poco continúa, pero en general, bueno, lo que prometió Milei era un ataque brutal contra el pueblo trabajador, ¿no? Ahora, como señalas tú mismo, Giordano, el tema aquí se va a definir al final en las calles, ¿no? Si es que logra derrotar al movimiento de masas o no, ¿no? Y lastimosamente ahí lo que está haciendo el peronismo es, bueno, entiéndanse, ¿no? Ya que no votaron por nosotros, ¿no? Y es complicado, ¿no? Y tomando en cuenta que son las principales direcciones de los más grandes sindicatos, ¿no? así Y en es. lugar de estar preparando, digamos, un plan de lucha para enfrentar la represión, bueno, también afirmaron eso, ¿no? La vicepresidenta Villarroel de Milei, que no van a permitir movilizaciones, que van a dar mano dura. Entonces, bueno, justamente contra todo eso, ¿no? Por los más mínimos derechos democráticos es importante organizarse y luchar, ¿no? Bueno, justamente a propósito, creo que fue a propósito del 25N o en homenaje a otra fecha, pero hubo ya una movilización de las madres de Plaza de Mayo junto con otros sectores, ¿no? Justamente ya planteando lo que sería la lucha contra este gobierno. Y igual el 25N, bueno, las mujeres también están siendo punto de mira de mi ley, ¿no? Porque señala que va a cortar los derechos, ¿no? Los derechos conseguidos, va a liquidar el Ministerio de la Mujer, o sea, no le interesa el tema de que haya feminicidios ni nada, ¿no? Y bueno, va a ir contra los derechos, ¿no? Contra el derecho al aborto, contra la educación sexual integral, etcétera. Y bueno, ya se movilizaron el 25N justamente contra mi ley, ¿no? Miles de mujeres en toda Argentina, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y bueno, eso será lo que define al final qué es lo que pasa en Argentina, ¿no? En el marco de que necesariamente, bueno, obviamente va a ser una situación mucho más dura y mucho más difícil para todo el pueblo trabajador, para las mujeres, para la juventud, para los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Y en ese marco, bueno, toda la solidaridad con el pueblo argentino y es necesario dar este combate y ir denunciando todas las barbaridades que necesariamente, bueno, que promete hacer y que va a hacer mi ley, ¿no? Desde continuar la política de evaluaciones constantes y de destrucción del nivel de vida de las masas hasta cosas peores, que es lo que promete, ¿no? Entonces, todo el apoyo a los compañeros de Argentina y bueno, estaremos también siguiendo todo este tema y todo lo que vaya pasando, ¿no? Bien, pasamos al tema, bueno, un tema más general a nivel internacional, que es el tema de Palestina. No sé si Miguel, tú quieres informar sobre esto. Tenemos la presencia de Sí, compañero Alberto. eh, ya la vez pasada, bueno, venimos con todos los programas tratando el tema. Ujú. Ahora la novedad de esta semana fue que se firmó una tregua de 4 o 5 días, dijeron, que ya se está por vencer, eh, y de intercambio de prisioneros. Israel tenía que liberar ciento y pico, unos 50 los palestinos. Eh, bueno, esto se hizo básicamente, que tiene, por supuesto, es muy limitado, son unos pocos días, y además en estos días hubo crímenes de Israel
en la Franja de Gaza, en plena tregua supuesta. No está bombardeando, pero sí está disparando en algunos casos contra palestinos. Pero bueno, se logró el intercambio de prisioneros, y esto en gran medida tiene que ver con una presión de la movilización mundial, que es gigante. Hay informaciones de que en el mundo se realizaron 4.000 marchas en solidaridad con Palestina. 4.000. Millones y millones de personas, no se da una cifra muy precisa, pero por ejemplo en Londres hubo 800.000 manifestantes. Y eso pese a que de entrada el gobierno británico amenazó con reprimirlos, y reprimieron en algunos casos, pero como fueron creciendo las manifestaciones, la primera fue de unos miles, después de 100.000, después 800.000 en Londres, y aparte se hizo en casi todas las ciudades, la misma policía dijo, bueno, no podemos, no pasa nada, no se... No es que desobedecieron abiertamente, pero de hecho no reprimieron. Es decir, fue una... Pero esto se dio a nivel mundial. En Estados Unidos se hace una encuesta que dice que el 70% de la población, una encuesta de una empresa importante, digamos, de encuestadora, está a favor de la paz en Palestina. Obviamente es una encuesta ambigua, no se sabe qué quiere decir la paz en Palestina, pero bueno, obviamente la gente cuando dice la paz en Palestina dice que dejen de atacar, bombardear a los palestinos, que está clarito. Y bueno, hay otros índices de que la mayoría de la población en Estados Unidos, además de las marchas, está en contra, obviamente, del apoyo norteamericano armado con armas a Israel. En Europa ya son varios países, España, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía, donde sindicatos distintos de portuarios, aeroportuarios, han planteado no dejaremos pasar ningún arma hacia Israel. Esto es muy significativo. Y ahora la noticia de hoy, bueno, yo la vi hoy, desde un par de días, es que están yendo en barco, en unas 1.000 embarcaciones, miles y miles de personas de toda Europa y de Estados Unidos a Gaza, a solidarizarse con Gaza, a llevar ayuda, a llevar alimentos, a llevar... Esto es muy significativo. De todo punto de vista, más allá de que lo dejen llegar o no, ellos van a ir por mar, van a tratar de entrar bueno, por el Mediterráneo, ¿no? Por el único lugar que podrían entrar en Gaza. Es probable que los paren los israelíes, veremos. Bien, toda esta presión internacional fue básicamente popular, como digo. Los gobiernos, aún los gobiernos árabes, hicieron muy poco en solidaridad con Palestina. Hubo una reunión que hicieron gobiernos árabes con China, diciendo que están en contra de los crímenes de Israel y están por los dos estados. Bueno, una declaración general que además habla de los dos estados, que es una cosa que ya nadie habla, creo que ni en Palestina ni en Israel tampoco, que fue un acuerdo que se hizo hace 30 años y que nunca Israel cumplió, de ser dos estados, ¿no es cierto? Bueno, es otra discusión, cuál es la salida de fondo, pero más allá de eso no plantean ayuda concreta, ¿no es cierto? Pero bueno, esta presión hace que muchos gobiernos, sí, bueno, mismo Estados Unidos parece que presionó para que haya esta tregua de 4 días. Esto no va a solucionar nada, por supuesto, pero crea, obviamente, es un paso, un pequeño paso. En la misma Israel parece que hubo presión de manifestantes y todo, porque, claro, una de las cosas de la tregua era intercambio de prisioneros, porque estaban en los bombardeos matando a prisioneros que tenía Hamas en
en Gaza, que supuestamente eran 200 o 250, mientras que Israel tiene miles de presos palestinos, presos por políticos, no presos porque han hecho algo. Y como dije, ahora liberaron a 150, eh, los palestinos liberaron a 50. Bueno, veremos esto cómo continúa. Pero en todo caso, lo que para nosotros es fundamental eh, es continuar y ampliar esta movilización internacional. Ahora el 29, aquí en Cochabamba está planificada una marcha en solidaridad con Palestina. El 29 es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que ahora, por supuesto, tiene una significación especial este año por esta invasión genocida, pero que se hace todos los años y esta vez va a ser seguramente grande en todo el mundo, ¿no es cierto? Para nosotros es fundamental ampliar esta movilización, que como dije ya ha sido muy grande, pero puede seguirse ampliando, cada vez con hechos nuevos, como esto que dije de los que van ahora por barco. Bueno, hay muchísimas expresiones de organizaciones de trabajadores y esto se va a seguir ampliando y nosotros desde cada país, bueno, como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuadro Internacional, estamos impulsando desde cada país uniéndonos a todas las organizaciones palestinas. Bueno, ayer hicimos una entrevista por el Día de la Mujer con una compañera palestina que está también en nuestra red de la radio. Bueno, es fundamental continuar con esto, continuar con esta movilización, ver el 29 si se pueden hacer marchas donde se puedan. Bueno, en Cochabamba ya está definido. Bueno, esto es lo que quería informar. ¿Mm? Bueno, muy bien, Miguel. No, bueno, en general este tema es muy, muy importante y bueno, la situación que se está viviendo, bueno, como tú dices, ¿no? Pese a la tregua, bueno, sigue habiendo asesinados, compañeros de Palestina. Eh, es importante destacar que incluso de las personas que ya han sido liberadas, bueno, hay pocas declaraciones en el caso de las personas que fueron detenidas por Palestina, por Hamas, personas de Israel, pero lo poco que salió es, sí, nos trataron bien, nos dieron comida, estuvimos tranquilos, digamos, ¿no? No hubo nada de lo que la propaganda de Israel decía, ¿no? De que, bueno, torturas, etcétera, ¿no? Todo lo contrario del lado palestino, ¿no? Y en este caso solo está liberando Israel a mujeres y niños, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta que Israel bueno, detiene sistemáticamente a niños en el caso de su represión contra Palestina, ¿no? Y eso es muy brutal, ¿no? Eh, bueno, es importante destacar en general que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Hubo grandes, grandes movilizaciones y sigue habiendo y hay una movilización constante y creciente. Aparte de, bueno, estos hechos, es muy importante realmente esto de que miles de personas van a ir a Gaza a expresar su solidaridad, ciudadanos de distintas partes del mundo, y bueno, lo están haciendo de forma muy inteligente, con abogados, etcétera, para que realmente se le dificulte mucho a Israel detener esto, ¿no? Lo van a hacer a través de aguas internacionales, etcétera, ¿no? Y realmente va a ser una situación, un conflicto muy fuerte para Israel. Eh, bueno, lo otro es de que justamente todos estos días, las movilizaciones importantes por el 25N marcaron, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero uno de los temas importantes fue Palestina, ¿no? Pero aparte de esto, por ejemplo, fue el Black Friday en Estados Unidos, y a propósito de este Black Friday, que es un día de descuentos, básicamente, en varios comercios, hubo movilizaciones importantes, muy grandes, que frenaron el Black Friday, ¿no? Que incluso cerraron algunas tiendas, o sea, no pudieron desarrollarse de forma normal esta actividad, ¿no? Habitual en Estados Unidos. Y de igual forma hubo el desfile del Día de Acción de Gracias, ¿no? Que básicamente es la conmemoración de cuando los indígenas
los pueblos originarios de Norteamérica les salvaron la vida a los colonos en un duro invierno, pues en esos desfiles, con carros alegóricos, etcétera, hubo manifestaciones y expresiones que tuvieron los desfiles, ¿no? Por buenos momentos, igual, seguramente un montón de compañeros detenidos producto de todo esto, pero lograron detener esos desfiles y mostrar y expresar el genocidio que se está cometiendo a producto de todo esto, ¿no? De toda la invasión de Israel y la complicidad de Estados Unidos, Europa, ¿no? Y incluso es divertido cómo se les sale, ¿no? Bueno, hay las grabaciones, por ejemplo, de primer ministro de Suecia, ¿no? Que bueno, empezó a decir genocidio, refiriéndose a lo que está haciendo Israel, y bueno, después quiso corregirse, pero la gente le dijo, sí, es un genocidio, eso es lo que está haciendo Israel, y ustedes están apoyando, ¿no? En un acto público, ¿no? Pero realmente es un momento donde hay una solidaridad internacional muy importante, eso también es lo que ha permitido que se llegue a esta tregua, sin embargo, Israel dice que va a continuar, ¿no? Y que después de la tregua, los 4 días, va a continuar con la brutal agresión y como vemos, ¿no? Se no mide nada, o sea, el asesinato brutal y sistemático de mujeres, niños, ancianos, y bueno, de todo lo que hay en Gaza, ¿no? Y bueno, justamente estos días de tregua también nos han dado imágenes de, bueno, de lo brutal que fue en el norte de Gaza la ocupación, ¿no? La invasión de Israel, bueno, los miles de cadáveres de personas, bueno, asesinadas por Israel, personas calcinadas, niños, mujeres, bueno, imágenes terribles realmente que muestran el grado de destrucción de lo que está cometiendo Israel. Y bueno, lo importante es, como decías, cómo lograr mayor solidaridad, mayores acciones. Y si bien es importante que el gobierno de Bolivia haya roto relaciones con Israel, es necesario que se vaya más allá en este tema, ¿no? Es importante que se haga una discusión general en la población al respecto. Los medios de comunicación en Bolivia informan muy poco sobre este tema y lastimosamente lo que a veces suelen informar es básicamente copia de los grandes medios internacionales que están alineados con Israel, están alineados con el genocidio en contra del pueblo palestino, ¿no? Y es importante que eso se discute en mayor medida y que haya una posición más clara en todos esos niveles, en los medios de comunicación por parte del gobierno. De igual forma que sea esta discusión en las distintas organizaciones sociales, los distintos sindicatos y que se tomen resoluciones al respecto, ¿no? Es la discusión que se está haciendo, bueno, desde abajo en la mayoría de países, bueno, en muchos países a nivel internacional y acá que el gobierno ha tomado una posición, es importante que sea consecuente y avance en ese sentido, ¿no? Que se plantee también que no sea solo una decisión gubernamental, sino que se establezca una ley que ratifique esta ruptura de relaciones con Israel y la solidaridad y el apoyo de Bolivia a la liberación de Palestina. Y además, en el marco de que en Latinoamérica ha habido muchos gobiernos que han expresado su solidaridad, el rechazo a los crímenes de Israel, en distintas medidas, en distintos grados, y han llamado un cese al fuego, etcétera, etcétera. Es importante que sea una conferencia latinoamericana de todos estos gobiernos para planificar y para profundizar y discutir cuáles son las formas que puede tener y el desarrollo del apoyo que puede tener toda la región a la lucha del pueblo palestino y en contra de Israel, ¿no? Esto es muy importante para seguir profundizando. ¿Y por qué? Porque lo que se trata hoy en día es de derrotar esta política del genocidio, es de derrotar esta ofensiva, esta limpieza étnica, esta barbarie que está cometiendo Israel. Y es necesario tomar más acciones y esos son los pasos que consideramos importantes y que exigimos que el gobierno avance en esa medida. Y claro, una convocatoria a una conferencia internacional permitiría que en toda América Latina se discuta más este tema y se tome una posición unificada. Eh, Sería importante presionar a los distintos gobiernos, a los demás gobiernos de la región, a romper relaciones con Israel. Incluso más aún en el marco de lo que tenemos que un gobierno como el de Milei, un fascista como Milei en Argentina, que una de las primeras cosas que va a hacer asumiendo la presidencia es ir a Israel, como dijo, ¿no? Entonces se tiene que aislar eso y recalcar que en Latinoamérica está en contra del genocidio, está en contra de esta agresión imperialista y está por la liberación de todos los pueblos, y en este caso particular la liberación del pueblo palestino. Y es muy importante que se avance en esa medida. Bueno, en ese marco, expresar nuevamente nuestra plena solidaridad e incondicional apoyo a la resistencia del pueblo palestino
Y bueno, es muy importante esta convocatoria para el 29 de noviembre en Cochabamba, ¿no? Una movilización muy importante en apoyo al pueblo palestino y veremos qué actividades más se desarrollarán en el país y en la región en general y en el mundo. Y estaremos hablando de esto la próxima semana. Bueno, pasemos al siguiente tema en el marco nacional. No sé si el compañero Gualberto quiere decir algo sobre la situación de Palestina, tal vez. Eh, sí, yo creo que, bueno, este, en las actividades que se tiene que hacer en solidaridad, lógicamente tenemos que participar, ¿no? En estos problemas, en estos movimientos y aclarar también las posiciones que se está dando en nuestro país. Mucha gente, ¿no? Hay una contradicción, como ha dicho Miguel. Hay personas que están confundiendo terriblemente con las posiciones que se está dando en Argentina. Entonces, y claramente, eso tenemos que, bueno, creo que nosotros debemos poner una posición. Yo al respecto, Miguel, yo lo que has dicho sobre el tema de mi ley, eh, yo creo que esto deberíamos de sacarlo como se ve, toda esa contradicción que en este momento se está dando en la mayoría de la gente del país. Ya, ayer mismo yo tenía una reunión por WhatsApp con casi 10 personas, y esto se ha ido manifestando, ¿no? Con personas que sí tienen un conocimiento de organización, son experimentados dirigentes, pero se ve esa confusión que está manifestando. Entonces creo que en ese sentido, como se ve, tenemos que sacar un pronunciamiento sobre lo que significa el nuevo gobierno de Argentina, ¿no? Eh, y que nosotros no estamos en esa línea, ¿no? Como organización, y criticar duramente, ¿no? A que organizaciones de trabajadores no o rechacemos ese tipo de gobierno, ¿no? Y esto debe hacerlo la Central Obrera, debería hacerlo, bueno, los mineros, bueno, todas las organizaciones deberían sumarse en contra de este gobierno. Entonces, en ese sentido, también, bueno, ayer, como te dije, hicimos la reunión, y esto es porque estamos preparando un viaje al Silala, ¿no? Como se ve, vamos a sacar una convocatoria y justamente con el fin de que tengamos una manifestación en el Silala con el tema de la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad. Y también vamos a invitar posiblemente a estos grupos que están con el tema eh, de Palestina. Sería interesante que estos grupos también se sumen también allá en esta manifestación en el Silala. Eh, no sé si habrá respuesta, pero sería muy interesante protestar aquí en las calles y otra protesta también en el Silala. Uno, por el conflicto que tenemos allá en el Silala, va a tener mucho significado. Lo estamos llamando como una marcha al Silala. Ya, una marcha al Silala, en ese sentido estamos manejando. Entonces, yo creo que esto sería, digamos, una manera de protestar también, eh, que, digamos, tenga mayor repercusión, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso quería acotarles, nada más. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Gualberto. Bien, bueno, continuando con los puntos del programa, vamos a hacer un balance
sobre lo que fue las movilizaciones del 25 de noviembre. Para esto tenemos la presencia de la compañera Wendy Flores, que estuvo en estas movilizaciones. Bienvenida, compañera. ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente agradecer por el espacio. Ya habíamos hablado en una anterior oportunidad, previo a la marcha. Bueno, estamos ahora después de la marcha, para hacer un resumen de las acciones que se han tomado, ¿no? En la marcha que se ha realizado el 25 de noviembre, sábado 25 de noviembre, que estábamos recordando el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Bueno, en esta ocasión hemos contado con la participación de varias organizaciones. Han estado mujeres activistas, ecologistas, preocupadas obviamente por los últimos incendios que han habido, que han azotado gran parte de la Amazonía y varios lugares en La Paz, en Bolivia. También hemos estado con las mujeres familiares de víctimas de feminicidio, también una importante participación que ellas han tenido. Han habido también organizaciones políticas como Democracia Obrera, ha estado Pan y Rosas de la LORSI, también ha estado el PT, también ha participado dentro de lo que era el bloque de Palestina, porque también nos hemos manifestado por el genocidio en Palestina. También hemos contado con la importante participación de la articulación de mujeres pluridiversas de La Paz y el Alto. Además, también han habido bloques de mujeres gremiales del Alto. Entonces, ha sido una movilización, considero, sumamente importante. Se han hecho varias paradas, se ha partido de la Plaza San Francisco, se ha ido al Ministerio de Minería, se ha pasado bueno, se tenía planeado pasar por los ministerios de justicia, no se ha podido otra vez por el trayecto, pero sí por varias instancias judiciales, se ha pasado por la JAM y se ha terminado como estaba previsto y como era lógico en la Embajada de Estados Unidos para protestar junto con nuestros hermanos y hermanas palestinas, ¿no? Entonces, ha sido una movilización muy importante porque ha tenido varios de estos sectores que se han movilizado en relación por ejemplo, habían consignas muy interesantes como mujer y naturaleza unidas por la resistencia, o también se gritaba en contra de la minería responsable, es un cuento que no es creíble. Entonces, esto en el contexto, bueno, de que sabemos que eh, este modelo extractivista está acabando con nuestros territorios y también está amenazando a nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los incendios en San Buenaventura que han estado ocurriendo últimamente, que básicamente han barrido con población, municipios como San José de Ochupemonas, Tumupasa, San Isidro, Tres Hermanos, San Miguel del Bala, que es realmente desastroso el paso del fuego por esos lados, ¿no? Prácticamente estos municipios que son parte del Amazonas paceño, por decirlo así, son parte importante del Amazonas. Recordemos que el Amazonas también es una fuente importante de ecosistemas que habitan allá adentro, que ha sido consumido a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de la población y de bomberos, ¿no? 5 reservas ecológicas y 17 comunidades indígenas en La Paz y de Beni han sido prácticamente afectadas por el fuego que ha sido prácticamente incontenible, ¿no? Muchas de estas comunidades han quedado sin electricidad. Entonces, han habido declaraciones muy tristes y duras por parte de comunarios días anteriores que indican que no, que se preguntaban qué hemos hecho las poblaciones del norte de Potosí y del Amazonas para que el gobierno central y el gobierno departamental nos hayan echado al fuego y nos hayan dejado en el olvido, indicaban. Entonces, porque hay que ser claros, ¿no? Esta responsabilidad de apagar el fuego y combatir el fuego, y lo tenemos bien presente, es del gobierno central, pero también es responsabilidad de los municipios y también es responsabilidad bueno, del gobierno departamental. Entonces, es por eso también que había mujeres que nos hemos autoconvocado y hemos protestado en contra de estas quemas, en contra de estas prácticas que vienen desde el gobierno y que son permitidas por el gobierno, por ejemplo, la minería, que es causante de la contaminación de los ríos, del Amazonas también, con mercurio, que es un elemento altamente contaminante que en el cuerpo de las mujeres, de los hombres y de los niños causa realmente estragos, causa problemas neuronales, causa problemas en las mujeres embarazadas. Entonces, es contra todas esas violencias que nos hemos manifestado, ¿no? También nos hemos manifestado en contra de la violencia judicial,
tenemos altas tasas de violencia contra la mujer que realmente son muy preocupantes para nosotros. Hasta el 9 de octubre se han registrado 67 feminicidios. Se han registrado 117 intentos de feminicidios, de los cuales la mayoría se han dado dentro del entorno doméstico, ¿no? No estamos seguras muchas veces ni siquiera en nuestra propia casa. Se han dado, según la Fiscalía, más de 33,000 casos de vulneración a la Ley 348, de los cuales se ha podido contabilizar que más o menos 25,000 son casos de violencia sexual. También se ha contabilizado 25 casos de acoso y violencia política. Entonces, la violencia, como podemos ver, hacia la mujer específicamente está en todas partes. Podemos encontrar violencia doméstica, violencia en espacios políticos, violencia en las calles. Entonces, es una situación sumamente complicada y sumamente preocupante. Es también contra esa violencia que nos hemos manifestado y que hemos alzado la voz. También se ha hecho una manifestación importante por el pueblo palestino, como ya habíamos explicado más antes. Es el genocidio que se está viviendo allá por parte de Israel es sumamente preocupante, ¿no? Hemos sido parte de una acción global por Palestina que se ha dado en distintos países. En Bolivia se ha dado en los departamentos de Cochabamba, Sucre, La Paz y Santa Cruz. Sabemos también que estas acciones que se llevan en las calles por parte de las compañeras y los compañeros es sumamente importante, ¿no? Somos conscientes que si es que Israel no ha hecho una avanzada definitiva sobre el suelo palestino, es precisamente por la condena de los pueblos, de la gente que sale a manifestar. Entonces es muy importante poder sumarnos a estas protestas desde donde estemos y poder también informar a las personas que muchas veces están desinformadas, piensan que son ataques, que Israel simplemente se está defendiendo de ataques palestinos, cuando sabemos bien que no es así, que son casi 8 décadas que se está vulnerando los derechos de Palestina, que los israelitas están entrando, están demoliendo casas, están botando a los israelitas de sus territorios para ocuparlos ellos o simplemente para sentar ahí territorio, ¿no? Entonces, estas respuestas son de Palestina, que tiene todo el derecho a defenderse. Sabemos que la comunidad internacional, las grandes potencias, están en contra de Palestina, están prohibiendo incluso las marchas a favor de Palestina. Alemania, Francia han prohibido ondear banderas a favor de Palestina y las marchas en contra del genocidio. El Reino Unido ha tomado como un delito que se puede hacer también estas manifestaciones. En Estados Unidos, judíos ortodoxos se han manifestado por miles en contra de la ocupación israelita, porque tenemos que ser claros también en eso, ¿no? Hay judíos que están en contra de las acciones de Israel y piden un alto al fuego. Sin embargo, Estados Unidos ha respondido con una gran represión también a estos judíos que se están manifestando. Les han metido, a muchos de ellos han sido apaleados y han sido metidos a la cárcel, ¿no? Y es interesante que en una de las democracias más grandes del mundo se estén cometiendo estas atrocidades. Entonces, nuevamente creemos que todas las manifestaciones y todo el apoyo que se puede hacer desde donde estemos y todas las marchas que se puedan hacer apoyar no son en vano. Es para evitar que se sigan cometiendo estos actos atroces y criminales que ni siquiera podríamos ya denominar como crímenes de guerra, simplemente es un genocidio que se está cometiendo. Entonces, es también contra eso que nos hemos manifestado con nuestras hermanas palestinas. El 25 de noviembre hemos protestado en las puertas de la Embajada de Estados Unidos, que es uno de los principales auspiciadores, por decirlo, de estos atentados contra el pueblo palestino. Entonces, esa es, para mí, para nosotros ha sido una acción muy importante donde han habido muchas organizaciones que se han manifestado de manera conjunta en contra de todas estas violencias. Y bueno, esto no tiene que quedar aquí, ¿no? Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir luchando desde donde nos toque y ha sido por eso muy importante para nosotros, para nosotras. Muchas gracias, Wendy. No, muy importante todo lo que fue la jornada. Bueno, y todo lo que señalas, ¿no? Porque fue una jornada de lucha con varios temas, ¿no? Muy amplios y, bueno, de mucha importancia. De la misma forma, desde Radio Rebelión, también participamos y realizamos este conversatorio. Fue un conversatorio muy importante que se realizó el día de ayer, donde se tocaron justamente estos mismos temas, la situación de Palestina,
que la hermana Halima realizó una denuncia muy importante de, bueno, toda la situación que se está viviendo, de forma muy emotiva además. Y después tuvimos la presencia de Toribia Alero, Lourdes Miranda y Jenny Noguera como lideresas mujeres, representantes de los distintos pueblos originarios del país y quienes expresaron, ¿no? Distintas posiciones respecto a la lucha en defensa del medio ambiente, contra el ecocidio, y en general la lucha que tienen como mujeres frente a las distintas formas de violencia y cómo estas formas de violencia también repercuten en los distintos lugares de nuestro país, ¿no? Desde las ciudades hasta, incluso hasta comunidades, pequeños pueblos, ¿no? Entonces fue muy importante y bueno, también está esto disponible bueno, en los espacios de difusión de Radio Rebelión, en las distintas redes sociales. Bueno, muchas gracias, Wendy. No sé si quieres decir algo más para cerrar este punto. Simplemente agradecer el espacio, agradecer que hayan podido también hacer ese importante evento el día de ayer como Radio Rebelión. Poder escuchar la voz de las lideresas es sumamente importante, ¿no? Poder escucharlas desde su perspectiva, desde su lucha, cómo está afectando todas estas quemas, todas estas violencias a sus comunidades. En la misma ciudad, como tú comentabas, a veces el aire era simplemente irrespirable. Nos ponemos a pensar en las personas que sufren de asma, o las mujeres que tienen que estar día a día en las calles vendiendo, ¿no? Y están sufriendo de primera mano la contaminación. Entonces, es importante todos estos espacios que se abren para poder escuchar a las mujeres, poder escuchar su voz y cómo se ven afectadas de manera directa con todas estas situaciones. Muchas gracias, Wendy. A ustedes. Y estaremos en próximos programas contigo también. Claro que sí. Bien, pasamos al siguiente punto. Bueno, justamente a propósito del tema del medio ambiente, bueno, ha habido movilizaciones muy importantes en el país y al respecto hay una iniciativa que reúne decenas de miles de firmas, 20.000 firmas, más de 20.000 firmas, exigiendo la defensa de los bosques, el agua y la vida. Miguel, si nos puedes contar un poco más sobre esto. Sí, no, quería destacar este hecho. Obviamente lo más importante fueron las movilizaciones que se hicieron en las últimas 2 semanas, que fueron semi-espontáneas, llamadas por organizaciones ambientalistas, pero participaron miles de personas, estudiantes, de distintas universidades. En el caso de Cochabamba participó incluso un decano de agronomía, con un conjunto de estudiantes de esa facultad y distintas organizaciones, básicamente denunciando los incendios, exigiendo derogar las leyes que autorizan los incendios, hacer leyes de protección real de las áreas protegidas, que no sean... y contra la minería de oro contaminante, que también dicen, hay denuncias de que está provocando incendios para desalojar a las comunidades indígenas que según ellos los pretenden avasallarlos, según empresas mineras. Entonces, bueno, todas estas marchas, salió una iniciativa de algunas organizaciones, por redes sociales, y ya hay 20.000 personas que se adhirieron. Entonces se hizo un escrito exigiendo al gobierno que tome medidas reales, y se presentó al gobierno. Bueno, esto, como digo, es significativo porque obviamente las organizaciones que están reclamando en ese sentido, etcétera, no son grandes organizaciones, no, por supuesto la Central Obrera Boliviana no tiene nada que ver, ni se interesó por el tema. Hay organizaciones indígenas, incluso ha habido marchas o bloqueos de algunas organizaciones indígenas en contra de la minería del oro y también denunciando los incendios. Bueno,
Esto quería informar de las 20.000 firmas, y esto indica que hay un despertar de la población en el sentido de que hay que salir a la lucha por esto, que no es cuestión de, de unos pocos o de algunos ambientalistas, sí, porque ya está afectando efectivamente, en primer lugar, a los pueblos indígenas, que muchos quedaron no solamente afectados por el fuego directamente, sino por las consecuencias después. Se eliminaron los animales, no tienen, muchos viven de la caza o de la pesca con mercurio, comunidades enteras que dicen que van a tener que irse, de que ya no pueden vivir ahí. Esa es la situación. Pero esto no tampoco es solamente de pueblos indígenas de la Amazonía. Ya hace años que los campesinos de gran parte de Bolivia están migrando, los jóvenes. En muchas comunidades la gente más joven que queda tiene 50 años, digamos, y los jóvenes se van porque no hay futuro. Y cada vez se cultiva menos, cada vez hay menos posibilidades por la sequía. Y bueno, y con estos incendios, obviamente, esto llegó a las ciudades en forma tremenda. En el caso de Santa Cruz y algunos días también en Cochabamba, se respiraba humo. Es decir, ya crea problemas graves de salud en las ciudades. Es decir, no es un problema que haya un poquito más calor o está contaminando el ambiente terriblemente. Es decir, un montón de factores que están castigando a la población, que hace que la gente, bueno, empiece a ser consciente de este desastre ambiental. Por eso hasta 20.000 firmas que surgieron así, como digo, sin una gran organización, simplemente circuló por redes sociales y la gente empezó a poner su nombre. Y bueno, obviamente tengo que continuarlo, para exigir medidas concretas al gobierno, que no se trata de lavarse las manos o de decirle, bueno, no, es cambio climático, es un tema de otros países, sino que es una responsabilidad del gobierno casado con intereses capitalistas del agronegocio, de la minería, que están explotando, porque después de los incendios vienen áreas deforestadas que sirven para el agronegocio, o que sirven en algunos casos para la minería, además de envenenamiento de ríos, la minería del oro. Entonces, esto hay que frenarlo. Y esto es una lucha muy importante. Muy bien, Miguel, no, muy importante todo esto. Bueno, yo quería señalar un poco algunos aspectos que se dio alrededor de esto. Eh, Obviamente, como es la situación de la disputa política en el país, la derecha trató de hacer bandera de esto, atacando al gobierno, pero tampoco preocupándose tanto por el medio ambiente, ¿no? Sino tratando de aprovechar esto para, bueno, para su política, ¿no? La pugna que tienen por el tema de el presupuesto y dónde va el presupuesto, si va al gobierno central, a los pequeños municipios, etcétera, trataron o a las gobernaciones, centralmente, trataron de levantar eso como una bandera central, como si fuera que las gobernaciones, si tuvieran recursos, fueran a pagar los incendios, ¿no? Cosa que no hicieron tampoco. Y de la misma forma, el tema de, como si hicieron bandera en el tema de la declaración de desastre nacional para pedir que venga ayuda internacional, ¿no? Al país. Y lo más llamativo de todo esto, pero para mí fuera de estas disputas de politiquería, es el hecho de que el gobierno, una vez de que se dieron las movilizaciones muy importantes, y además, al parecer, porque ya cumplieron sus objetivos de los incendios, logró sofocar los incendios relativamente rápido, ¿no? Claro, llamando a bomberos de Brasil, de Colombia, de otros países, solicitando ayuda sin declarar el desastre nacional, pero logró, ¿no? Bueno, al menos es lo que informa, ¿no? Sigue habiendo algunos focos, queda, como dices, Miguel, el tema de la contaminación. Era habitual esos días los dolores de cabeza, los problemas respiratorios.
bueno, a nivel nacional prácticamente, por lo menos en el eje central, y en algunos lugares realmente de forma terrible, pero es muy llamativo esto, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, no es solamente desde este año, ¿no? Sino es algo ya que se está haciendo costumbre durante varios años en los distintos gobiernos, tanto cuando estaba Evo, cuando estaba Áñez, ese año igual hubo una misma situación, y bueno, y ahora se mantiene, ¿no? Y con terribles consecuencias, ¿no? Para el medio ambiente, son miles de animales calcinados y la población, ¿no? Incluso, bueno, toda una situación terrible, pero esa parte, digamos, de cómo al final sí lo controlan, ¿no? Y cuando se ponen a la tarea de controlarlo, lo hacen. Y si no lo hacen antes, es porque hay un interés político, ¿no? En el cual coinciden, ¿no? O sea, en lugar de estar exigiendo, como hicieron en las movilizaciones, que se detenga de una vez esto, bueno, la oposición derechista igual está en la misma, ¿no? Y eso es complicado y es en general porque justamente coinciden y es política estatal este tema del ecocidio, este tema de la quema de nuestras áreas protegidas para favorecer al agronegocio, ¿no? A la oligarquía terrateniente que amplía su explotación mediante esta forma. Está el tema de la minería del oro en todo este tema y negocios menores, donde también está el tema de la coca. Y están metidos también empresarios extranjeros en todo esto, ¿no? Denunciamos en anteriores programas cómo es que son empresarios brasileros, a veces colombianos, con seguridad también hay chinos de por medio, que son los que dan las maquinarias y todo para después favorecerse con el desmonte y una vez terminado lo de las quemas, ¿no? Que en ese proceso deben estar en este momento. Entonces, eso es lo que tenemos que denunciar y bueno, es muy importante, como tú dices, Miguel, el despertar de la población al respecto. Es importante unirnos y organizar una lucha contundente para eliminar todas estas leyes ecocidas, todas las leyes incendiarias, y más las leyes que fomentan la contaminación en la minería del oro. No sé si querías añadir algo más, Miguel. No, bueno, dar un poco la cifra. Sí, Ahora salió una información, se calcula hay 3.300.000 hectáreas incendiadas, de los cuales 1.100.000 son bosques. Esto es una barbaridad. sí, Además, no es el primer año. El gobierno incluso dijo que, bueno, que se quemó menos que el año pasado, como si fuera un avance, porque es un poquito menos que el año pasado. Bueno, es un disparate, año tras año se van quemando. Y esto tiene consecuencias directas, ya lo dijimos muchas veces, sobre las lluvias, sobre el agua. Cada bosque menos es menos agua en los valles y altiplanos. Va en todo el país, ¿no? Pero en primer lugar en los valles y altiplanos, más sequía. Ya hay informaciones de que el lago Titicaca está bajando de nivel, lo cual es una barbaridad. Ya hay lagunas y lagos que han desaparecido. Bueno, y la sequía está afectando prácticamente a todo el país, ¿no es cierto? Bueno, ahora en Cochabamba empezaron las lluvias, pero en general es tarde, menos que lo que hace falta, etcétera, ¿no? bueno, muy bien, Miguel. Bueno, y de esta forma concluimos esta edición del programa Radio Rebelión del 26 de noviembre del 2023. Y bueno, ya nos estaremos encontrando la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel, Buenas noches. y hasta la próxima semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.